Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver, continuar con el tema. El día de hoy que no pudimos tener la clase, les voy a explicar el tema en este video. De acuerdo a como nos habíamos quedado en la última clase antes del examen intersemestral, nos tocaba ver continuidad. Entonces vamos a ver este tema y espero que pueda ser un poquito explícito y que me puedan entender en ese sentido. Como no estoy con ustedes, pues bueno. Entonces, voy a continuar. Déjenme ver. Okay. Ahora sí, entonces vamos a ver la parte de continuidad y su clasificación. Ok, entonces, ¿qué es continuidad? Continuidad en matemáticas no es otra cosa lo que nosotros normalmente conocemos en el uso cotidiano, que es continuo, o sea, que no hay una interrupción en la gráfica, ¿no? Es decir, de tal manera que esta gráfica, dependiendo cuando X tenga ciertos valores, esta gráfica no va a tener interrupciones, es decir, que no tengo saltos o huecos en estos valores de C. ¿Por qué yo estoy diciendo que cuando X sea igual a C? Porque nosotros estamos viendo esta parte de continuidad de acuerdo a los límites que nosotros teníamos cuando X tendía a una constante, nos daba una gráfica, ¿no? Pero cuando tendía a esta constante, normalmente nos daba un punto en la gráfica en la cual el límite iba a ser verdadero o real de acuerdo a la gráfica, ya sea si fuera un límite lateral derecho o un límite lateral izquierdo, nosotros íbamos a tener este punto en la gráfica, en este límite, iba a ser el resultado, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de continuidad, habla de esta interrupción que cuando X tienda a este valor o a esta constante, la gráfica no va a tener interrupciones, saltos o huecos, ¿ok? Por eso se dice que es en C en esta constante. Entonces, si nosotros vemos las tres gráficas que tenemos a la derecha, lo que nosotros podemos ver o vamos a poder identificar tres valores de X en la que la gráfica no va a ser continua. Es decir, que yo voy a tener, y que además tengo un intervalo AB, ¿no? En la gráfica, y en las cuales en este intervalo yo voy a tener esta parte que no es continua. En la primera me dice que cuando yo tengo el intervalo AB, vamos a suponer que esta es mi gráfica A, mi gráfica B y mi gráfica C. En la gráfica A, yo lo que tengo es que tengo estas tres condiciones en las cuales no es continua, es cuando yo tengo el intervalo AB. En este intervalo yo tengo una constante C y esta constante C no está definido, ¿no? Entonces es cuando la función no está definida porque hay un hueco o hay una interrupción. Entonces ahí no es continua mi función. En donde tampoco es continua en el inciso B mayúscula es cuando yo tengo en un intervalo AB minúscula, me dice que cuando esta función X tiende a esta constante, y que me dice que no existe el límite de esta función, es decir, porque yo tengo aquí una interrupción en el gráfico. Entonces, por lo tanto, no es continua mi función. En otra parte, donde tampoco va a ser continua, es en el inciso C mayúscula, donde yo tengo un intervalo abierto AB, y donde me dice que el límite de la función cuando X tienda a esta constante, el límite va a ser diferente a la constante a la cual tiende este límite. Entonces, por lo tanto, tampoco va a ser continuo. ¿Qué quiere decir? Que mi función es esta grafiquita que yo tengo aquí. Tengo una interrupción, pero además esta interrupción, cuando yo veo, ¿cómo se llama? Cuando X tienda a esta constante, la función que me va a dar origen a este límite, a esta constante, va a ser completamente diferente. Lo voy a tener en otra posición. Entonces, tanto la función como el límite resultante van a ser diferentes. Entonces, por lo tanto, aquí no hay ninguna continuidad. Entonces, de lo anterior, de esta figura con estos tres ejemplos, lo que me dice es que la continuidad cuando X sea igual a C puede destruirse, o más bien no va a ser continua. Esto de destruirse significa que no es continua en cualquiera de las siguientes condiciones.
cuando la función no está definida cuando x sea igual a la constante. Cuando no existe el límite de la función de x sea igual a la constante y cuando el límite de la función existe en x, o sea que exista cuando x tienda a c, pero que no sea igual a la función en esta constante, ¿no? Entonces tengo estas tres condiciones en las cuales la función no es continua. ¿Ok? Voy a la que sigue. Entonces, si no se da ninguna de estas tres condiciones, o sea, en el caso anterior de lo que acabamos de ver, se dice que entonces la función sí es continua en C. ¿Cómo? Me da la siguiente definición. Continuidad en un punto. Una función es continua en C, en esta constante, si se satisfacen tres condiciones. Una, que la función en C esté definida, que el límite de x cuando tienda a C de la función sí exista, y cuando el límite de la función de x cuando tiende a c sea igual a la función de la constante a la cual tiende x. Entonces, si yo tengo estas tres condiciones, quiere decir que sí tengo una continuidad. Continuidad en un intervalo abierto significa que una función es continua en un intervalo abierto AB. Déjenme les borro aquí tantito mi rayeta que queda un poco chuequecita. Una función es continua en un intervalo AB abierto, es si en cada punto de esto, o sea, es continua si es continua en cada punto de este intervalo. Es decir, si yo tengo una gráfica, por ejemplo, vamos a suponer en esta, que yo tuviera, bueno, lo voy a copiar más o menos, tengo un intervalo A, B, y tengo aquí mi constante, y yo tengo una gráfica que está definida en estos puntos, es decir, en este intervalo. ¿Qué quiere decir? Que es continua si en este intervalo no hay ninguna interrupción, ¿sí? O sea, que es continua completamente, a diferencia de lo que yo tengo acá, que ya tengo ahí un hueco, ¿no? Entonces quiere decir que es completa. Entonces, una función continua en la recta completa, o sea, es decir, en estos intervalos AB abierto, de los números reales, quiere decir que es continua por todas partes, es decir, que va a ser de menos infinito, a infinito por todas partes. ¿Qué quiere decir? Que está continua toda mi gráfica y que no hay ninguna interrupción. Esa es la definición de continuidad. Ahora, vamos a suponer, de lo que yo ya tengo aquí en este ejemplo, en la siguiente parte, vamos a considerar que yo tengo un intervalo abierto, que este intervalo abierto está denominado como I, es decir, que mi intervalo abierto AB lo voy a denominar como I, ¿no? I mayúscula. Contiene un número real C, o sea, dentro de este intervalo tengo una constante, un número, que va a estar denominado C, y que la función esté definida en este intervalo AB, es decir, en el intervalo I, ¿no? Pero que no, excepto en este número real C que estoy determinando dentro de este mismo intervalo. Entonces, no va a ser continua en este intervalo C, o bueno, en este punto C, y se dice que la función tiene una discontinuidad en C, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo este hueco o tengo esta interrupción en esta constante, cuando x sea igual a esta constante, y que hay una interrupción, se dice que tiene una discontinuidad en C. Esta discontinuidad tiene una clasificación y se puede clasificar de dos maneras: en removible y no removible, esta discontinuidad, ¿sale? Entonces se puede clasificar en esta y en esta. Se dice que una función es discontinua en C, es inevitable o removible si la función puede hacerse continua definiéndola. Es decir, si yo puedo definir esta constante, modificarla o definirla en ese sentido, redefiniéndola, yo puedo entonces hacerla continua. Entonces, por ejemplo, en esta primera gráfica, que son las mismas gráficas que nosotros tenemos, si yo sé que no está discontinua porque tengo este hueco, pero si yo defino o redefino esta constante o esta constante, entonces yo puedo hacer que esta discontinuidad
sea removible, ¿sale? Removible. Porque yo puedo redefinir este valor de la constante. En la que sigue, si yo tengo aquí un hueco, o más bien una interrupción en la gráfica, entonces esta sería una discontinuidad no removible. Y en el tercer caso, yo tengo aquí una función, tengo un hueco y tengo que la función cuando sea C es diferente, yo también la puedo redefinir para que este valor se mueva y quede acá y me quede entonces toda una función continua y por lo tanto entonces esta también sería una discontinuidad removible, ¿vale? Entonces, esta sería la forma en cómo yo podría clasificar una función que no es continua, que sea discontinua, la puedo yo clasificar en removible o no removible, ¿ok? Hasta aquí espero que sí me hayan entendido. Para la siguiente, entonces me dice continuidad de una función. Para la continuidad de una función, yo lo que necesito entonces es primero tener... Me dice, analiza la continuidad de cada una de las funciones. Me da 4 funciones. El primer paso que yo tengo que seguir, o lo primero que yo tengo que hacer, mi primer paso, sería graficar. Yo necesito graficar cada una de las funciones. Ok, por efectos prácticos y porque como estoy haciendo este video, yo ya grafiqué y yo ya tengo en el inciso A, tengo mi primera gráfica. Esta sería la gráfica de mi primera parte. Ok, este sería mi inciso A. Ok, de esta gráfica yo tengo que analizar la parte del dominio de la función. Si yo tengo el dominio de esta función o si yo tengo esta parte, entonces yo lo que puedo ver es que tengo aquí como una serie de asíntotas, no, bueno, aquí porque ya no se alcanza a ver, ¿vale? Pero si yo lo prolongo, vamos a prolongar el eje X, yo tengo esta parte de las asíntotas. Si yo veo, o si ustedes como pueden ver, aquí lo que yo tengo es una prolongación de ambas curvas. Si yo voy prolongando ambas curvas en el eje X, ambas curvas se van acercando lo más posible a cero, pero no tocan cero, ¿no? Que esa es como una ley de las asíntotas horizontales. Ok, entonces si yo voy haciendo esta parte y me voy acercando a cero, entonces quiere decir que el dominio de la función sería en todos los valores, pero que sean diferentes a ceros, de acuerdo con el teorema 1.3, en los que me dice que cuando x sea igual a 0, tiene una discontinuidad inevitable o no removible, es decir, que no es posible definirla cuando la función sea igual a 0, es decir, si yo sustituyo la función, si yo le evalúo y le doy valores a x en 0, si ustedes ven, esto es una función racional. Si yo hago el denominador 0, se vuelve indefinida. Entonces, por lo tanto, esta sería una discontinuidad inevitable o no removible porque yo no la puedo definir cuando yo le evalúe en 0. ¿Ok? Para la siguiente, en el inciso B, yo voy a definir a graficar, ese sería mi inciso B, y en este yo también tendría que analizar. Si yo analizo la función, que también tengo ahí una función, ¿cómo se llama? Racional, aquí yo puedo darme cuenta que x no puede tener el valor de 1, porque si tiene el valor de 1, la función también se vuelve indefinida. Entonces, por lo tanto, x tiene que ser diferente a 1. Entonces, si x tiene que ser diferente a 1, por lo tanto, el dominio son todos los números reales menos el 1. Por lo tanto, por el teorema se puede concluir que g es continua en todos los valores de x, es decir, que si g es igual a 1, se define como 2 y la nueva función entonces es continua para todos los números reales. Es decir, aquí yo sí puedo darle una discontinuidad removible porque la puedo redefinir, es decir, si yo lo hago como 1, aquí se define, si yo evalúo a 1, aquí me va a dar, ¿cómo se llama? O sea, es decir, si yo escojo otro número que sea totalmente diferente a 1 y le pongo el número 2, aquí sí yo puedo darle una continuidad a la función y entonces